así que tuve que dar asistencia. Esto normalmente pasa la primera sesión y a las siguientes sesiones se hace mucho más sencillo. Listo, entonces vayamos con nuestras clases. Hoy día tenemos que hablar acerca de materia. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de materia, chicos? ¿Qué es materia? ¿Alguien que me diga qué es materia? Todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. Y esto, aquello que posee masa y volumen. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra percepción acerca de materia? Por ahí nos dijo, Viene de masa, ¿viene qué? el más. ¿Tiene lugar en el espacio? Y sí, también puede ser. Nos dijeron que es todo lo que nos rodea, todo lo que tiene masa y tiene volumen. Ajá, tiene masa, tiene volumen, ¿no? ¿Y han escuchado acerca del término antimateria, chicos? Sí, profe. Sí. Sí la he escuchado. Yo también lo he escuchado. Ya, Yo también lo he ¿y escuchado. tienes alguna idea de lo que es Lo antimateria? opuesto, lo opuesto. Lo Lo opuesto. opuesto a la materia, perfecto. Y cuando se junta la materia con la antimateria, se aniquilan. Es la expresión más pura de energía que existe. Es complicado obtener antimateria, no es sencillo obtener antimateria, pero si se llega a obtener antimateria, la materia con la antimateria se juntan y ¡plop!, ¿no? Se aniquilan. Pero nosotros a nuestro nivel, ¿ya? Vamos a trabajar materia en el esquema que es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. O sea, tiene volumen, masa y volumen. Eso para nosotros va a ser materia, ¿ya? Y todo aquello que es susceptible a generar algún tipo de cambio en nuestros sentidos. O sea, lo podemos tocar, lo podemos oler, lo podemos ver y tiene un sentido físico. Aquello que no tiene sentido físico, entonces podría ser energía. Por ejemplo, el calor sería materia en su forma no física, ¿ya? Le llaman materia no sustancial, es energía, ¿ya? Pero nosotros a nuestro nivel diremos, materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Y a ese lugar que ocupa en el espacio se le llama volumen, ¿de acuerdo? Entonces, analicemos a la materia como tal, ¿ya? La materia tiene dos propiedades muy importantes. Primero, que tiene masa y tiene volumen, ¿ya? A ese volumen se le conoce con el nombre de extensión. Es más bien, el término correcto es extensión. Toda la materia tiene masa y tiene extensión, ¿ya? ¿Y qué es extensión? El espacio que ocupa la materia. ¿Y qué espacio ocupa la materia? Su volumen, ¿de acuerdo? Entonces, si a ti te preguntan, ¿qué es materia? Es todo aquello que nos rodea, es todo aquello que tiene dos propiedades generales. Uno tiene masa y tiene extensión. Y la extensión viene a ser el volumen. Pregunta, ¿la materia se puede dividir o no se puede dividir? ¿Sí se puede dividir? Sí, se puede dividir. Sí se puede dividir. Sí, se puede dividir. Sí se Por puede eso dividir. Es como agarrar una hoja de papel y cortarla a la mitad. excelente. Claro, la materia tú la puedes dividir, o sea, puedes ir haciéndola en pedacitos. Por eso se dice que la materia no es continua. O sea, la puedes llevar de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas. Por ejemplo, si yo te digo que el agua de mar es la materia, ¿no? Como tú dijiste hace un rato, ¿cómo te llaman? ¿Ángel o te llaman Imanol? ¿Cuál es tu nombre principal? Ángel Imanol. ¿Sí, profesor? ¿Cuál es tu nombre principal? ¿Ángel o Imanol? ¿Cómo te llaman comúnmente? Mi menor. Imanol, ya. Como lo decía Imanol, ¿no? Tú rompes una hoja de papel, ¿no? Pero yo te puedo decir también, oye, mira, yo tengo a la materia que es el agua de mar, ¿no? Pero yo no voy a utilizar a toda el agua de mar para estudiarla. Entonces, ¿qué hago? Tomo una porción de la materia. Y esa porción de la materia, ¿cómo se llama? Cuerpo. Por ejemplo, tomé un vaso con agua, ¿no? Ese vaso con agua lo puedo seguir dividiendo, ¿no? Y al dividirlo voy a obtener partículas. Por ejemplo, las gotas de agua, ¿no? Acá están las gotas de agua, son partículas. Utilicé medio físico. Pero puedo seguir dividiéndolo, ¿ya? Y llegar a la mínima expresión del agua, que sería las moléculas del agua. ¿Cuál es la fórmula química del agua? ¿Alguien me puede decir? H2O. H2O, claro, sí. H2O. Si yo digo, oye, ¿cuál es la fórmula química del agua? Es H2O. Esa es la fórmula química del agua. Ese es el compuesto químico.
¿Puedo dividir más al agua? Sí. ¿Lo puedo dividir en qué? En sus elementos respectivos. ¿Cómo se llama él? Hidrógeno. ¿Y cómo se llama él? Oxígeno. Sí. Oxígeno. Esos son como los de oxidación, donde podemos combinar todo tipo de los elementos, ¿o Eh, no? a ver, Podría ser un hidróxido. el hidrógeno y el oxígeno son elementos químicos. Y a partir de los elementos químicos, tú puedes formar compuestos químicos. Por ejemplo, en este caso, con el hidrógeno y el oxígeno podría formar agua, ¿no? ¿Hay algo H2O. H2O? ¿Y hay algo más pequeño que el hidrógeno y el oxígeno? ¿Sí o no? Sí, sí, Están los protones, están los neutrones, están los electrones, ¿cierto? Hay algo está mucho más lindo. pequeño, ¿no? Y si yo tengo a esos más pequeños, no conservan las propiedades de la materia. ¿Qué conserva las propiedades de la materia? El átomo. ¿Sabes qué significa la palabra átomo? Es lo más pequeño que se puede hacer en un cuerpo. Es lo más pequeño en lo que se divide la materia y conserva las propiedades de ese elemento. Por ejemplo, lo más pequeño del zinc es un átomo del zinc. Lo más pequeño del cobre es un átomo del cobre. Lo más pequeño del oro es un átomo del oro. Lo más pequeño del hidrógeno es un átomo de hidrógeno. Pero hay algo más pequeño todavía que el hidrógeno, que el átomo, sí, están los protones, los neutrones y los electrones. Pero que conserven las propiedades es el átomo. La palabra átomo proviene de la unión de dos vocablos griegos. A, que significa sin, y tomo, que significa división. Por lo tanto, átomo significaría sin división o indivisible. ¿Ya? Ese sería el término de átomo, sin división El o... átomo no se puede dividir ya. En teoría, se mantiene ese nombre por unas razones históricas, solo por términos históricos, pero en realidad dentro del átomo sí hay partes, pues hay cosas más pequeñas todavía que el átomo. Ah, Los protones, los neutrones, los electrones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las dos propiedades principales de la materia? Lo acabamos de ver. ¿Cuáles son? Masa y masa y volumen. masa y volumen, o sea, masa y extensión. ¿Qué cosa es la extensión? El espacio que ocupa la materia, ¿cierto? Esa es extensión. Y ese espacio que ocupa la materia, ¿cómo se le llama? Volumen. Pregunta, ¿la materia se puede dividir o no se puede dividir? Se puede dividir. Sí se puede dividir. Entonces, ¿es continua o discontinua? Discontinua. Discontinua porque se puede dividir. La materia se puede dividir en cuerpo. El cuerpo se puede dividir en partículas. Las Ujú. partículas en Molécula, las moléculas en... átomo, En átomos. ¿Correcto? Y el átomo es la mínima porción de materia que conserva las características de la materia. ¿De acuerdo? ¿Hay algo más pequeño que el átomo? Sí, y Sí. Por ejemplo, protones. los plutonio, protones, los neutrones, neutrones, Neutrones. ¿no? Por ejemplo, ellos. Pero si nosotros queremos conservar las propiedades de la materia, el átomo. ¿De acuerdo? Ahora, vayamos con el siguiente concepto. Yo puedo separar a la materia por su composición, ¿ya? Y aquí es muy importante, ¿ya? La materia puede ser homogénea o heterogénea, ¿ya? Homogéneo es uniforme, ¿ya? Homogéneo es uniforme. Heterogéneo es no uniforme. Por ejemplo, si yo te digo una ensalada de frutas, ¿sería algo homogéneo o heterogéneo? Una ensalada Heterogéneo. homogénea. Porque tu ensalada de frutas tiene mandarina, platanito, piña, fresa, qué sé yo, uva, ¿ya? Por ejemplo. O sea, heterogéneo, es no uniforme. En cambio, un material uniforme es homogéneo, tiene una sola fase. No puedo distinguir cuáles son los componentes. Te hago una pregunta. ¿El agua y el aceite se pueden mezclar? no, No, porque no se puede mezclar. Entonces, ¿qué tipo de sistema sería el agua y el aceite? ¿Homogéneo o heterogéneo? Como, no. hidrógeno. Heterogéneo, claro, porque yo no puedo mezclar el agua y el aceite, puedo distinguir quién es agua y quién es aceite. ¿Ya? El aire que nos rodea, ¿ya? El aire que nos rodea, ¿ya? ¿Qué sería el aire que nos rodea? ¿Algo homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo. Hidrógeno. O sea, tú puedes distinguir dónde está el oxígeno, dónde está el nitrógeno, dónde está el dióxido de carbono. ¿Lo puedes ver en el aire? No. No, Es un sistema homogéneo. Es más, se dice que tiene una sola fase, ¿de acuerdo? Entonces, material homogéneo, material heterogéneo. Homogéneo es uniforme. No homogéneo es heterogéneo y no uniforme, obviamente, ¿no? Entonces,
Cuando yo hablo de un material heterogéneo, es una mezcla heterogénea, sí o sí, ¿ya? Un material heterogéneo es una mezcla heterogénea. Ejemplo, el agua con el aceite, el agua con arena, por ejemplo, ¿no? Son materiales heterogéneos. Y la materia homogénea puede clasificarse en dos grupos. O es una mezcla homogénea o es una sustancia. Cuando es una sustancia, es químicamente puro. Ojo, una sustancia es químicamente puro. ¿Cómo se le llama un cuerpo químicamente puro? Repite, ¿cómo se le llama? Empieza con sus y termina con tancia. ¿Cómo se llama? Sustancia. Sustancia. ¿Cómo se le llama un cuerpo químicamente puro? Sustancia. Sustancia. Quiero escucharlos a todos. ¿Cómo se llama un cuerpo químicamente puro? Sustancia. 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 Un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Y si no es puro, es una mezcla. Y como su nombre lo dice, estás mezclando, ¿ya? Estás mezclando componentes. Si la mezcla no es uniforme, es una mezcla heterogénea. Ejemplo, el agua con el aceite. O ejemplo, tu ensalada de frutas. Pero si es uniforme, es una mezcla homogénea. Por ejemplo, el aire, ¿cómo lo clasificas? ¿Como una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? El aire. Homogéneo. Homogénea, claro, porque tú no puedes distinguir los componentes, ¿no? El agua con el aceite, ¿cómo lo clasificas? Heterogénea. ¿Mezcla homogénea o heterogénea? Porque tú puedes distinguir los componentes, puedes decir quién es el agua y quién es el aceite, ¿cierto? Las mezclas se unen varias sustancias. Y las mezclas homogéneas son las mezclas más comunes. Por ejemplo, si a la prueba, ¿no? Mezcla agua con sal, haces un TikTok y me lo mandas. Y ahí dices, en mi clase de química de Unidemia me enseñaste, ¿cierto? Te pones tu vasito con agua, le echas un poquito de sal, tiqui, 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 lo mueves, mezcla homogénea, listo, TikToker número 1. Entonces, a la mezcla homogénea, es una salmuera. Tiene agua con muchas sales, ¿ya? Ahora que es verano, de repente te vas a la playa y te vas a acordar, mi profe de química me dijo que el agua de mar es una salmuera. Papá, mamá, ven, mira lo que aprendí yo en Unidemia. El agua de mar es salmuera, es agua con muchas sales, ¿ya? Es una mezcla homogénea, tiene agua, tiene una sola fase. El agua con azúcar también. Si tú mezclas agua con un poco de azúcar, es una mezcla homogénea. Tú no puedes distinguir los componentes, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes una sola fase, es una mezcla homogénea, ¿ya? Y si se unen varios componentes, obviamente. Las mezclas tienen la particularidad que tú las puedes separar fácilmente en sus componentes. Por ejemplo, ¿cómo separaría el agua de la sal? Marcelo, lúcete. Ya no se puede. ¿No puedes separar el agua de la sal? No, sí puedes. puede. Hirviéndola. Claro, claro. Hirviendo. O sea, si tú tienes agua con sal, evaporas el agua. Ese es el término correcto. Evaporas el agua. O sea, estás logrando separarlo, ¿correcto? Si yo quiero separar, por ejemplo, el agua de la arena, ¿qué es lo que hago? Tengo un filtro, un medio filtrante, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una botella, ¿no? Le doy el pico de la botella y dejo pasar agua con arena. Va a pasar el agua y se va a quedar la arena. Ese es un medio filtrante. Estás separando las mezclas. Las mezclas se pueden separar por métodos físicos. Ejemplo, la evaporación. Vamos a ver más adelante métodos de separación. Pero quiero que te des cuenta que las mezclas sí se pueden separar. Si yo quiero un cuerpo químicamente puro, ¿cómo se le llaman a los cuerpos químicamente puros, chicos? Sustancia. Excelente. Se llama sustancia. Un cuerpo químicamente puro es una sustancia. Cuerpo químicamente puro es una sustancia compuesta. Una sustancia compuesta, como su nombre lo dice, está formado por dos o más elementos químicos. De repente, para muchos de ustedes va a ser nuevo esto que vamos a ver, pero no te preocupes porque lo vamos a ver nosotros acá. Pero justamente la idea de que ustedes estén en el grupo 1 es que estén en un nivel formativo y tengan que aprender cosas que el grupo 2 ya conoce, ¿ya? Y cuando llegues a ese nivel, ya nivel Saiyajin, entonces ya te podemos pasar al grupo 2. Todavía estás en nivel pollito, ¿ya? Una vez que ya de pollito pases a Saiyajin, entonces ahí ya te pasamos al grupo número 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el agua es una sustancia compuesta o un compuesto químico. Y este compuesto químico está formado por dos elementos químicos, que son el hidrógeno y el oxígeno. Estos son elementos químicos. Compuesto químico, elemento químico. Esto que yo estoy poniendo acá es una fórmula química. Repite, ¿cómo se llama? Fórmula química. Que tú tienes acá se llama símbolo químico. Repite, ¿cómo se llama? Símbolo químico. Símbolo químico. Fórmula química, símbolo químico. ¿De acuerdo? La fórmula química representa a un compuesto químico. El símbolo químico representa a un elemento químico. La fórmula química representa a una sustancia compuesta. El símbolo químico representa a una sustancia simple, también llamado elemento químico. Elemento químico, compuesto químico. Fórmula química, elemento. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es esto de acá? ¿Fórmula o símbolo químico? Esto, ¿qué cosa es? ¿Fórmula o símbolo químico, chicos? ¿Qué es esto? Símbolo. ¿Fórmula o símbolo? Fórmula. Fórmula, claro. ¿Y esto qué cosa es? ¿Fórmula o símbolo? Símbolo. Símbolo químico. Los símbolos químicos representan a los elementos químicos. Las fórmulas químicas representan a los compuestos químicos. Entonces te pregunto, esto, CO2, ¿qué cosa es? ¿Fórmula o símbolo químico?
Ah, el símbolo. Fórmula. Fórmula, claro. Fórmula. O El este símbolo. elemento está formado ¿por quién? Por él y por él. ¿Alguien conoce cómo se llama este elemento químico? C. Ah, carbono. Carbono. ¿Y alguien sabe cómo se llama esta O? Oxígeno. Oxígeno. Son los elementos químicos carbono y Óxido de carbono. dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Ya? Dióxido. Entonces, O óxido. ¿fórmula química o símbolo químico? Ayúdame. Lo de acá, lo del agua. ¿Qué es? ¿Fórmula o símbolo? Fórmula. Fórmula química. Ah, Perfecto. la ¿Y los otros oxígenos qué son? ¿Fórmulas o símbolos químicos? ¿Puedo, Eliel. profesor? Hidrógeno y oxígeno. ¿Símbolo o fórmula? Símbolo. Símbolo químico, correcto. Sustancia compuesta, sustancia simple. Elemento químico, compuesto químico. ¿Ya? Chicos, nos dio la hora del receso 11:05. Nos volvemos a juntar a las 11:10 en punto. 11:10 en punto nos volvemos a juntar, chicos. ¿Ya? Vayan, tomen un receso.